Os voy a poner el caso de un olivar tradicional, centenario, 10×10, de secano, picual y en agricultura ecológica. Tiene una plantación de 10×10, son 100 árboles por hectárea. El año pasado se le cogieron 3.700 y pico kilos por hectárea, a 38 kilos los árboles, y este año han salido a 77 kilos. Este año se ha vendido el aceite a 4,80, tiene un rendimiento industrial del 15%, la maquila 0,42 y hemos ingresado por el kilo de aceituna 68 céntimos. ¿Qué es lo que nosotros le hemos hecho a esta finca? Nosotros le hacemos una poda bianual, es decir, vamos a podarla una vez cada 2 años y nos cuesta 175,50 si dividimos el coste entre 2, es decir, que el coste por olivo sería 3,51, que serían unos 351 euros por hectárea, pero como lo dividimos entre 2, nosotros lo metemos como si fueran gastos, digamos, a media, porque podremos partir la parcela en 2 o incluso podemos podar un año sí, un año no, como se hace aquí. Eliminamos la cubierta vegetal en 3 pases, nos cuesta un poquito más que en el olivar de un pie, porque tiene 3 pies, no podéis corriendo tanto, los árboles son más grandes. El desbareto se hace con desbrosadora manual, es decir, que salen como unos 120 árboles por día, más o menos por jornada, con una desbrosadora. Y en este caso le hemos metido 7 tratamientos foliares, que es una barbaridad. Yo no recomiendo nunca 7 tratamientos foliares. ¿Pero por qué lo hemos hecho? Porque es una parcela que hemos ido a arrancarla, la vamos a arrancar este año para ponerla nueva, porque es la única parcela que nos queda de olivar tradicional, para ponerla de un pie, y hemos visto hasta qué punto es capaz de exprimirse un olivo cuando le aprietas con los tratamientos foliares. La recolección nos ha costado aproximadamente, entre media del año pasado y este año, unos 1.266 euros por hectárea, y el coste total, como tenéis aquí, son 2.154 euros por hectárea. ¿Dónde se nos va ese dinero? Los costes fijos suponen el 41% y los costes de recolección el 60%. Es decir, que el problema de este tipo de olivos es que no se puede mecanizar su recolección y nos cuesta muy cara la recolección. Fijaros que en años donde el olivo tiene 70 y tantos kilos, la recolección manual nos sale sobre 16 céntimos. Esto estoy hablando puesto en el molino, ¿vale? Y con gastos de seguridad social, riesgos laborales, tractores, todo absolutamente alquilado. El otro día decía un hombre que por qué no metía los gastos de talleres, porque básicamente todo lo que estáis viendo aquí está hecho por cuenta ajena, es decir, yo llamo a una empresa de servicios, viene y me labra, por tanto no tengo problemas de talleres, ¿vale? Entonces, lógicamente, si uno lo hace con sus propios medios, puede ahorrar algo siempre y cuando sus trabajadores sean eficientes y la maquinaria no esté todo el día rota, que eso es otra cosa, que muchas veces nos pensamos que con nuestra maquinaria se hacen las cosas más baratas y muchas veces no es así. Entonces, con respecto a los ingresos, volvemos a ver lo mismo, es decir, la subvención de la PAC vuelve a ser prácticamente un importe relativamente pequeño a los ingresos totales, y el problema principal que tiene este tipo de olivares es que la recolección se come una parte muy grande de los ingresos. Fijaros que en el año 2023 nos costaba un kilo de aceituna con este tipo de olivar en 57 céntimos, este año nos ha costado 28 céntimos, lo que vuelve a recalcar que a mayor producción, menores son los gastos fijos. Es decir, nuestros gastos fijos relativos a la producción nos salen más baratos y por tanto tengamos que buscar esto para conseguir una mayor rentabilidad. Este olivar, ¿cómo estaba el año pasado? Pues este es el olivar el año pasado. Ya veis, olivar de 2 pies, de 3 pies, troncos importantes, que eso pues para vibrarlo tendríamos que ir con buggy o algo similar. Lo que pasa es que estando tan podridos, esos olivos están muy secos por dentro, esos olivos cuando la aprietas con la pinza la mayoría se parten. Entonces es uno de los motivos por el que hemos decidido pasar a la recolección o digamos a pasarlo a olivos nuevos. Estas fotos son también del año pasado, del mes de septiembre, y este año 2024 los olivos presentaban este aspecto, ¿vale? Lo tenéis aquí, tenéis vídeos también donde se indica pues la situación del olivar tradicional de secano versus de riego. Ahí hay vídeos relativos. Esto es un olivar de secano y el vecino está en riego, ¿vale? Así estaba este año 2024. ¿Veis? Le metimos 7 tratamientos foliares, como digo, con el objetivo de fomentar muchísimo la producción. Hemos llegado a una conclusión que prácticamente el tratamiento foliar nos cuesta, en años de carga como este año, nos cuesta 1 céntimo por kilo de aceituna por cada pase de tratamiento que le damos,
y sin embargo en años de poca producción nos cuesta 2 céntimos. Es decir, cada tratamiento que le damos más o menos supone eso. De hecho ahora lo vamos a ver, ¿vale? En concreto, por no decirlo de memoria.